Hola a todos, bienvenidos a MathBestia. El día de hoy demostraremos que no existe una secuencia infinita decreciente de números naturales. Este es un teorema que a simple vista parece bastante obvio e intuitivo, pero que para demostrarse requiere de entender algunos conceptos. Lo primero que nos dice el problema es, pruebe que no existe todo lo demás. Así que para reescribir al problema en su forma lógica, usaremos al símbolo de negación y al cuantificador existencial para decir que no existe y entre paréntesis pondremos qué es lo que no existe, que en este caso es una secuencia infinita decreciente de números naturales. Y ahora hay que entender los conceptos que están adentro del paréntesis. El primer concepto que aparece es el concepto de secuencia. Una secuencia es simplemente una función cuyo dominio es o un número natural o el conjunto de todos los números naturales. Aquí hay que decir que algunos matemáticos prefieren usar, en lugar de los números naturales, a algún otro conjunto de números enteros para dejar afuera al cero, pero es prácticamente lo mismo. Simplemente a veces se cambia la definición por conveniencia. No vamos a entrar aquí en esas trivialidades y definiremos de esta manera a las secuencias. Cuando el dominio de nuestra función es un número natural, se dice que la secuencia es finita. Y cuando el dominio de la función es todo el conjunto n, se dice que la secuencia es infinita. Por ejemplo, tomemos el número 5. El número 5 es un conjunto que contiene 5 elementos, que son los números del 0 al 4. Vamos a crear una función f arbitraria cuyo dominio sea el número 5. Este gráfico que tenemos aquí sería una secuencia, porque es una función cuyo dominio es un número natural. En este caso tenemos una secuencia finita. Para visualizar cuál es esta secuencia, escribamos explícitamente los elementos de f. En primer lugar tenemos al par ordenado 0, A2, correspondiente a la primera flecha de f. El elemento A2 es entonces el primer elemento de la secuencia. Después tenemos al par ordenado 1, A1, de modo que A1 es el segundo elemento de la secuencia. Luego tenemos al 2, A3, 3, A5 y por último al 4, A5. Fíjate cómo los elementos del conjunto A son los que le dan vida a la secuencia. Estos elementos forman el cuerpo de la secuencia y son los que nos interesan. El número 5, que es el dominio de f, solamente es un índice que nos ordena la secuencia y nos va diciendo cómo están acomodados los elementos de A. Hemos representado entonces una secuencia finita, pero nuestro problema nos habla de una secuencia infinita. Así que en lugar de tener de dominio al número 5, debemos tener al conjunto n de números naturales. Como no puedo representar todas las flechas de una función infinita, solamente representaré a los primeros 4 elementos de n, pero sabemos que los elementos del dominio de f continúan indefinidamente. Con esto ya hemos representado el primer concepto del problema, que es el de secuencia infinita. Ahora vayamos con la otra parte del enunciado. Esta nos dice que dicha secuencia debe ser decreciente de números naturales. Para entender qué significa esto, fíjate cómo todas las flechas de la función arbitraria f terminan en puntos que están adentro de un conjunto A. Cuando todas las flechas de la secuencia terminan en un conjunto A, se dice que tenemos una secuencia de elementos de A, o simplemente una secuencia de A. Es bastante obvio por qué se le llama secuencia de A, ya que estamos ordenando elementos del conjunto A. Como nuestro problema nos dice que debemos tener una secuencia de números naturales, entonces todas las flechas de f deben estar adentro de n, por lo que vamos a cambiar al conjunto A por el conjunto de los números naturales. Esto obviamente implica que el rango de f es un subconjunto de n. Fíjate cómo ha cambiado nuestra secuencia de tal forma que ahora tenemos un ordenamiento de números naturales. Con esto ya hemos representado una secuencia infinita de números naturales. No la hemos definido formalmente porque no sabemos cómo son las demás flechas que no dibujamos aquí, pero tenemos una función con dominio n cuyas flechas también terminan en n. Así que vamos a formalizar aún más nuestro teorema y escribir que no existe una función f de dominio n, o sea, una secuencia infinita, que termine en n, es decir, que la secuencia es de números naturales, tal que f es decreciente. Puedes ver cómo estos dos enunciados son equivalentes, lo único que nos falta es entender el concepto de secuencia decreciente. Una función f de n a n es decreciente si para cualquier elemento del dominio, es decir, para cualquier número natural n, f de n es mayor que f de n más 1. Ahorita entenderemos gráficamente esta intuitiva definición. De momento solo vamos a cambiar en nuestro problema la palabra decreciente por la definición formal de función decreciente. Con eso ya tenemos a nuestro teorema escrito en forma lógica. Recuerda que solo hasta que el problema está completamente escrito en forma lógica podemos comenzar la demostración. Como tenemos que probar este enunciado, entonces esta sentencia será nuestra conclusión, y como lo primero que aparece en la conclusión es una negación, tenemos básicamente dos opciones.
Una opción es usar las equivalencias lógicas para reescribir la conclusión de forma que no comience con una negación, y la otra opción que haremos aquí es hacer una prueba por contradicción. Es decir, vamos a suponer que nuestra conclusión no se cumple, asumiremos que es falso que no existe la secuencia del problema, de modo que en nuestras hipótesis tendremos que sí existe una función de n a n decreciente, y lo que debemos hacer ahora es trabajar la suposición para encontrar una contradicción. Como tenemos un cuantificador existencial en nuestras hipótesis, podemos introducir un elemento específico f, donde f es una función de n a n, y además, para todo número natural n, f de n es mayor que f de n más 1. Estas dos expresiones simplemente nos dicen que sí existe una secuencia infinita decreciente de números naturales. Nosotros no sabemos cómo es esa secuencia, solo sabemos que existe, así que vamos a intentar construir la función que nos muestran las hipótesis para encontrar qué está mal con esta suposición. Como la función f tiene dominio n, en primer lugar voy a dibujar al conjunto de los números naturales, que es de donde van a salir las flechas de f. Y como f cae adentro de n, voy a dibujar otro conjunto n, que es donde van a aterrizar las flechas de f. Empecemos dibujando la flecha del primer número natural, que es el 0. Debemos decidir a dónde mandar la flecha que sale del 0, y lo único que sabemos es que debe cumplirse que para todo número natural n, f de n es mayor que f de n más 1. De modo que en este caso, para n igual a 0, f de 0 debe ser mayor que f de 0 más 1, o sea, f de 1. Como f de 0 debe ser mayor que f de 1, voy a emparejar al 0 con el número 1, para que de esta manera me quede un número natural libre debajo de la flecha del 0, y al número 1, que está en el dominio de f, lo voy a relacionar con el número 0, y de esta manera f de 0 es mayor que f de 1, porque 1 es mayor que 0. Con esto ya tenemos las dos primeras flechas de f, y sabemos que la condición de nuestra función se cumple para n igual a 0. Veamos ahora si también se cumple para n igual a 1. De acuerdo a nuestras hipótesis, debe cumplirse que f de 1 es mayor que f de 2. Esto significa que la flecha que sale del número 2 debe terminar abajo de 0. El problema es que ya no tenemos números naturales más pequeños que 0 con el cual emparejar al número 2, por lo que este primer intento de representar a f no cumple las condiciones de las hipótesis. Esto significa que escogimos mal las flechas de f, debimos dejar otro espacio abajo para la flecha del número 2. Así que intentaremos construir a f de nuevo, pero esta vez mandaremos la flecha del 0 al número 2, la flecha del 1 al número 1 y la flecha del 2 la mandaremos al 0, de modo que f de 0 es mayor que f de 1 y f de 1 es mayor que f de 2. Y ahora sí cumplimos con la condición de las hipótesis para el 0 y el 1. Veamos qué nos dice la condición cuando n es igual a 2. Vemos que por hipótesis f de 2 debe ser mayor que f de 3. Esto significa que la flecha que sale del número 3 debe quedar debajo del 0, y nuevamente nos quedamos sin números naturales para emparejar al 3. Esto significa que la flecha que sale del 0, en lugar de ir hacia el número 2, debió aterrizar en el número 3. Con esto está claro cuál es el problema. El problema es que no tenemos ningún lugar a donde mandar la flecha que sale del 0, porque a cualquier número que mandemos la flecha, como ese número es natural, entonces estará en el dominio de f, y este número deberá estar emparejado con el elemento más chico del rango de f, que en el mejor de los casos, pero no necesariamente, sería el 0. En este caso, el número 3 no podría estar emparejado con ningún número entre 0 y 3, porque todos esos números ya están ocupados por los elementos del dominio de f que están debajo del 3. Y como el 3 está emparejado con el elemento más chico del rango de f, entonces el número 3 más 1 no tiene pareja posible, y por lo tanto, la función f que plantea la hipótesis no puede existir. En una función decreciente, cuanto más subimos en el dominio, más abajo están las flechas. El problema de los números naturales es que tienen un límite inferior, que es el 0. Pero no tienen un límite superior, y por lo tanto, en algún momento encontraremos una flecha que rebase al límite inferior y nunca podremos tener una secuencia decreciente infinita. Es importante notar que en el caso más general, no podemos asumir que el 0 pertenece al rango de f, ya que ninguna hipótesis nos menciona esto. En el caso más general, simplemente vamos a representar al rango de f como un subconjunto de n, ya que de eso sí tenemos certeza. La clave del problema estaba en encontrar al elemento más pequeño del rango de f, al que llamaremos s, para después encontrar a su pareja en el dominio de f, y una vez encontrada su pareja, le sumaremos 1 a dicha pareja y observaremos que este nuevo número no tendrá una flecha adecuada que haga cumplir la hipótesis f de k mayor que f de k más 1, y por lo tanto, la función f no podrá existir. La pregunta ahora es cómo encontramos al elemento más pequeño del rango de f, si es que este existe. Para encontrar al elemento s,
Notemos que el rango de f, por hipótesis, es un subconjunto de números naturales. Voy a recordar ahora al que probablemente sea el teorema más importante de los números naturales junto con el principio de inducción, que es el principio de buen ordenamiento. El principio de buen ordenamiento dice lo siguiente: todo subconjunto no vacío de números naturales tiene un elemento más pequeño. Este teorema es muy importante y relativamente fácil de demostrar. No lo demostraré aquí para no hacer el video tan largo, sino que simplemente pondré algunos ejemplos para visualizar que el teorema es correcto. Aquí tenemos tres subconjuntos arbitrarios de n, a, b y c, que no están vacíos. En el primer subconjunto, es muy fácil ver que el número 5 es un número más chico que todos los demás elementos de A. En el conjunto B, que es el conjunto de todos los números pares, también hay un número más chico que todos, que es el 2. Y por último, en el conjunto C, que es todo n menos el 15, el elemento más pequeño es el 0. No importa qué subconjunto de n agarremos, siempre que no sea el conjunto vacío, dicho subconjunto tendrá un elemento más pequeño. Regresemos entonces a nuestro problema. Ya sabemos que el rango de f es un subconjunto de n. Lo único que nos falta para poder usar el principio de buen ordenamiento es estar seguros de que el rango de f no está vacío. Esto es muy sencillo de hacer. Simplemente tomamos cualquier número natural existente, por ejemplo, al número 0, y le sacamos su imagen bajo la función f. La imagen del 0, que es f de 0, será un número natural que obviamente pertenece al rango de f. Con esto ya sabemos que el rango de f no está vacío, por lo que podemos usar el principio de buen ordenamiento. Este teorema nos asegura la existencia de un elemento S perteneciente al rango de f, con la propiedad de que para todo elemento x perteneciente al rango de f, S es menor o igual que x. Esta nueva propiedad de S será también una hipótesis. Y como el elemento S pertenece al rango de f, por definición de rango de una función, existe un número natural que llamaremos k, tal que k, s pertenece a f. De modo que el número k pertenece al dominio de f, y como k es un número natural, entonces k más 1 también es un número natural, porque recordemos que n es inductivo, y como k más 1 pertenece al dominio de f, entonces k más 1 tiene una pareja en el rango de f. A esta nueva pareja la llamaremos S'. Ahora lo que haremos es comparar a S con S' para ver la contradicción. Como S es el elemento más pequeño del rango de f y S' pertenece al rango de f, entonces S es menor o igual que S'. Pero además de esto, como f es una función decreciente, entonces f de k es mayor que f de k más 1. Recordemos que f de k es igual a s y f de k más 1 es igual a S', de modo que S es mayor que S'. Y hemos llegado a una contradicción, ya que S no puede ser mayor y al mismo tiempo menor o igual que S'. Esto implica que nuestra suposición inicial es incorrecta, por lo que la función f no puede existir, de modo que no existe una secuencia infinita decreciente de números naturales. Con esto solo nos falta escribir la prueba final. La prueba final sería la siguiente. Supongamos que existe una función f de n a n decreciente. Como 0 es un número natural, entonces f de 0 pertenece al rango de f, por lo que el rango de f no está vacío. El principio de buen ordenamiento nos asegura la existencia de un elemento S, tal que S es el número más pequeño del rango de f. Como S pertenece al rango de f, podemos elegir k perteneciente a n, tal que f de k es igual a s. Como k es un número natural y n es inductivo, entonces k más 1 pertenece a n, de modo que f de k más 1 existe y es menor que f de k. Como f de k más 1 pertenece al rango de f y s es el elemento más pequeño de dicho conjunto, entonces f de k es menor o igual que f de k más 1, lo cual es una contradicción, y por lo tanto no existe una secuencia infinita decreciente de números naturales. Y ya está. Esta es la prueba de un hecho de los números naturales muy intuitivo, pero que requiere de conocer algunos conceptos para poder demostrarse. Por hoy ha sido todo. No olvides suscribirte, dar like, compartir y comentar cualquier duda que tengas. Nos vemos.